Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, me acabo de enterar de la muerte de la gran María Jiménez y al repasar su biografía, al recordar todas las cosas que yo escribí sobre ella y que hemos escrito todos los periodistas que llevamos tantos años en la profesión, me he dado cuenta de que se ha perdido también la última de las artistas de posguerra. Ella era joven, tenía 73 años, nació en 1950, pero aún así su vida representa toda esa España negra, ¿no? Esa España que hemos dejado atrás, esa España gris, esa España lúgubre, con esa posguerra más larga del mundo, yo creo, porque encarna todos los claroscuros de una época que mejor preferimos que no vuelva. Ella nació en 1950 en Sevilla, como os he dicho. Venía de una familia, bueno, su abuelo se había jugado a su abuela las cartas, su padre había tenido episodios de maltrato hacia su madre y le había sido infiel, tenía varias amantes, incluso la madre en aquella época lo llegó a denunciar. Todo esto sale en su biografía, o sea, que decir que no son cosas que yo estoy levantando falso testimonio o contando cosas que ahora pensaréis, pues en estos momentos qué feo contarlo, ¿no? Pero ella quiso que se supiera porque quería que se supiera el gran coraje que había necesitado para salir adelante a pesar de todo eso. Muy jovencita, pues había ido a servir, como se hacía en esa época, se había ido a servir, había venido a servir a Barcelona, en una casa, por cierto, no demasiado lejos de mi casa, en una familia conocida de Barcelona. Hacía, pues lavaba, limpiaba, hacía todo, bueno, era la criada, era ella, pues hacía las tareas que se hacen, bueno, que hace el servicio en una casa, ¿no? Y era una chica muy jovencita, tenía 15 años, 16 años, y bueno, y tenía un noviete, ¿no? Y con este noviete, pues a veces iba a la pensión, era una época del nacionalcatolicismo, o sea que todo esto estaba muy, muy penado, pero bueno, se iban a una pensión, y entonces en una pensión donde había también otros andaluces, había muchos mariquitas, como decía ella, ¿no? La palabra era mariquitas, que lo ponía en su libro, y entonces un día pues hacían juergas, bailaban, tenían de fiesta los domingos por la tarde únicamente, entonces pues bailaban, cantaban, y esos chicos pues se dieron cuenta de que María tenía una capacidad artística impresionante y le dijeron, oye, pero ¿tú qué haces sirviendo? Tú tienes que estar actuando en un tablao o en una sala de fiestas. Y entonces la llevaron a Villarrosa, que en esos momentos Villarrosa pues era una especie de cabaret donde iba la gente bien, pues cuando salía del liceo, los estudiantes, era un poco como encanallarse, ¿no? Estaban las Ramblas y entonces era un poco esos ambientes así bohemios que a la gente pues elegante, ¿no? A la gente de la alta burguesía también les gusta frecuentar de vez en cuando. Entonces empezó a bailar, a cantar ahí, entonces empezó a triunfar, entre comillas, porque claro, también eran unos triunfos relativos, y al final dijo, bueno, pues lo mío es el artisteo, está claro, porque cuando ya salía a bailar, pues la verdad es que la gente la miraba y la escuchaba, ¿no? Con atención. Entonces decidió volver a Sevilla. En Sevilla empezó a actuar en varios tablaos y entonces inició una larga relación. Yo esto no sé cómo contarlo porque la verdad es que yo lo supe, lo publiqué en su momento además, yo di la exclusiva. Pero ahora me da un poco de pudor, la verdad, repetirlo, porque es una cosa que no ha salido nunca, ella nunca jamás lo ha dicho, pero bueno, el caso es que inició, o sea, no diré los nombres propios, pero inició una larguísima relación amorosa con un señorito andaluz, con el hijo de una ganadería muy conocida de Andalucía, la gente de este ambiente sabe quién es. Yo pienso que fue uno de los grandes amores, creo que fue el gran amor de la vida de María, porque estuvo muchos años con él. Bueno, él, claro, evidentemente no tenía ninguna intención de casarse con ella, ¿no? Eran una aventura, de esas aventuras de la noche, de la juerga, del baile, del cante. A él cuando le apetecía pues iba a buscarla, ella siempre cedía. Y bueno, y no sé, ella estuvo siempre, pues yo creo que estuvo siempre acordándose de ese primer amor, ¿no? Porque muchas veces nos acordamos siempre del primer amor, aunque a lo mejor este primer amor también nos hizo sufrir. Bueno, el caso es que se quedó embarazada. Se lo dijo a él se desentendió absolutamente de este embarazo. Entonces ella contó también que había querido ir a abortar, ¿no? Y que cuando ya estabas en la camilla, ¿no? Para someterse a esta intervención, pues la verdad es que se arrepintió y tuvo a su hija. Entonces, muy joven, ella tenía una hija de soltera, que era, bueno, si antes he dicho que este era el gran amor de su vida, desde luego el gran amor de la vida de María fue esta hija y después su hijo, del que ya hablaré luego. Entonces,
bueno, empezó, luego se fue a Madrid con esta hija, se llamaba Rocío. La verdad es que también la dejaba grandes temporadas con sus padres y con su hermana en su casa. Yo he estado en la casa de ella, en la casa de su hermana, y he visto esa humildad limpia, ¿no? Esas casas sencillas, pero con sus detallitos, ¿no? La Virgen, las florecitas, o sea, unas casas como una casa como muy acogedora, ¿no? Muy vivida. Y entonces se fue a Madrid, y en Madrid pues la verdad es que el estilo de ella, moderno, desgarrado, salía a actuar, salía a bailar, estuvo en Las Brujas, bueno, en varios tablaos conocidos, salía a bailar con minifalda, iba con vestida moderna, iba con pantalones vaqueros, o sea, que decir, era una flamenca, ¿no? Una flamenca pues un poco muy distinta. Ella tenía un cuarto de sangre gitana y contaba que ella no se había enterado hasta que su padre se murió, que en su lecho de muerte le había dicho a su hermana Isabel, le había dicho, dile a María que yo soy medio gitano, es decir, que ella es cuarterona, tiene un cuarto de sangre gitana, y ella estaba muy orgullosa de esta herencia. Entonces, bueno, continuó con su relación con este señorito andaluz del que os hablaba. Cuando él iba a Madrid, pues continuaba, si iba a las 12 de la noche, se la llevaba a las 12 de la noche. Era uno de esos amores apasionados en los que no puedes luchar, porque María era así, ¿no? Era de esa manera, o se entregaba toda o no se entregaba. Y entonces, bueno, conoció a Pepe Sancho. Pepe Sancho era un actor valenciano, era muy guapo, era un hombre muy culto, era un hombre rebelde, bueno, era una persona, yo también lo conocí, era una persona con una conversación estupenda, era muy seductor, esto también os lo tengo que decir. Tenía un pasado también, como María, ¿no? Tenía un pasado, había estado incluso unos cuantos meses en prisión porque había raptado a una niña que era menor de edad, tenía un hijo de una bailarina, o sea, tenía una vida pues un poco, pues había tenido una vida pues muy agitada, propia de aquellos años. En esa época era muy amigo de una mujer espectacular valenciana que se llamaba La Pegaso, que figuraba pues que era su novia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también tenía una vida interesante, y yo creo que era muy del estilo de María. Cuando se conocieron, Pepe luego explicó que primero no se habían enamorado, le había encandilado, desde luego le había atraído, pero al final fue ella la que le pidió que se casaran, y al final decidieron casarse. Se casaron en Sevilla, se casaron en el año... la boda fue en el año 1980, y entonces se casaron en la iglesia de Santana y luego hicieron el banquete en Antequera. Bueno, yo fui a esa boda, fuimos, quiero decir, bueno, yo y media España, porque había creo que 4.000 personas en la boda. No pude entrar ni en la iglesia ni pude ir a Antequera, o sea, quiero decir que me desplacé para nada. Yo trabajaba en una pequeña revista entonces del corazón que se llamaba Protagonistas, una revista que ya no existe, del Grupo Z. Y bueno, la verdad es que lo que pude hacer es hablar con los invitados, hablar con la gente, y tuve la inmensa suerte de que pude hablar con una parienta muy cercana, no os voy a decir quién es, muy cercana a María, que me contó muchas cosas precisamente de la relación de María con ese ganadero. Fue el que me dio el nombre, ¿no?, de esta persona, y me dijo que María no había querido a nadie más que a él. Pepe me decía, Pepe nada, ella de quien ha estado enamorada siempre es de él. Dice, hasta el punto de que el día anterior a la boda, ¿no?, esto lo publiqué yo y fue un gran escándalo, el día anterior a la boda ella le llamó y le dijo, óyeme, si tú me dices que lo deje, corto la boda, lo corto todo y me quedo contigo, si me dices que no me case con Pepe. Y el otro, que supongo que a lo mejor ya estaba cansado y que se quería quitar de encima este amor tan absorbente, no le dijo, no, cásate. Pero ella lo había invitado a la boda, y parece ser que Pepe se enteró el mismo día en que se casaba que ella lo había invitado, temió verlo aparecer, hubo una bronca tremenda antes de la boda, y la verdad es que estuvieron a punto de no casarse, y estuvieron en la boda todo el rato con caras largas y no se respiraba felicidad por ningún lado. La madrina de la boda era la duquesa de Sevilla, que era muy amiga mía, y me contó que le había prestado, que ella llevaba un peinado así muy elaborado con una especie de trenza postiza rubia, y me contó Beatriz que se lo había dejado ella, esta trenza. Llevaba un traje precioso, como de Sisi emperatriz, ¿no?, de perlas y de tul y de todo, un traje maravilloso. La boda, ya os digo que fue la cosa más multitudinaria que yo he visto en mi vida. Bueno, ya os digo que yo no pude ir, o sea que me quedé a 2 kilómetros, las calles de Sevilla estaban repletas de gente, la boda de María, la
boda de María y de Pepe. Bueno, Pepe era en esos momentos, bueno, era un gran actor, había participado en la serie más importante, que era Curro Jiménez, hacía teatro, bueno, la verdad es que también era muy conocido, era bueno, no sé, no sé con qué actores comparar de la magnitud de ellos hoy día, ¿no? Pero bueno, sería una bomba que sería, yo qué sé, como si se casara, pues, que canten Rosalía a ver, con Julio, no, bueno, con Julio Iglesias, no, qué horror, con Alejandro Sanz, por decir algo, ¿no? No sé. Bueno, el caso es que esta boda que no había empezado muy bien, estuvo la niña estuvo en la boda, Rocío, ahí Pepe se portó muy bien porque la adoptó, no solamente la adoptó y le dio sus apellidos, sino que la quiso siempre como una hija. Yo creo que un poco la debilidad que tenía María por Pepe era precisamente esto, por lo que los que somos madres lo sabemos, que quieran a nuestros hijos es lo más importante, ¿no? Nuestros hijos están por delante de todo, y cuando vio cómo quería Pepe a su hija y cómo la adoptó y cómo la cuidó, pues la verdad es que creo que ahí pues se ganó su corazón, ¿no? Bueno, se casaron y entonces ahí empezó, claro, con estos mimbres, pues el matrimonio no fue bien, la verdad. Hubo bueno, había gran rivalidad entre los dos. María luego explicó que había sufrido malos tratos, unas veces decía psicológicos y otras veces que no, que él era un envidioso, que le molestaba que ella actuara, que ella triunfara, que él lo que quería es que ella se quedara en casa y que engordara y que se pusiera fea, ¿no? Y que no dejara de actuar, que no la admirara y ser él el que triunfara, ¿no? Claro, que haya dos artistas viviendo juntos es muy difícil. A mí que triunfe un arquitecto no me importa, me encanta, ¿no? Pero que triunfe a lo mejor mi pareja, que es escritor como yo, y yo no, pues a lo mejor me molestaría un poquito. Bueno, no lo sé porque no se ha dado nunca el caso. Y entonces había una gran rivalidad entre ellos, el matrimonio iba mal, bueno, al final tuvieron un hijo, Alejandro, y por el hijo, nació en 1983, por el hijo, pues intentaron un poco más, los dos estaban emocionadísimos, desde luego, con su hijo, lo querían mucho, pero bueno, se separaron, a pesar de eso, poco tiempo después de que naciera Alejandro se separaron, y tuvieron la gran desgracia que en 1985 estaba pasando la familia, unos días estaban juntos, ¿no? Y entonces la hija, ¿no? Rocío, que estaba estudiando en otro sitio, estaba interna en otro sitio, dijo, bueno, mamá, me voy a coger el tren, que me voy al internado. Y entonces Pepe dijo, bueno, pues ya te acompaño yo a la estación. La acompañó a la estación, ahí estaba el tren en el andén que tenía que coger, se despidió de ella, mamá, mamá, adiós, adiós. ¿Y cuál fue su sorpresa, su aterrorizada sorpresa? Es que al cabo de 2 horas les llamaron por teléfono y dijeron, su hija se ha muerto en un accidente de coche en la carretera. Y María, no, pero si mi hija va en tren. Y Pepe, no, si va en tren, no es, se han equivocado, se han equivocado. No, no, pero qué susto nos han dado, si nuestra hija va en tren, esto es un susto tremendo. No, no, es ella seguro, porque en la mochila llevaba su documentación y sabemos que su hija, bueno, la hija, como hemos hecho todos y también hacen nuestros hijos, había engañado a los padres diciéndole que se iba en tren y en realidad había cogido el coche de unos amigos y había tenido este accidente fatal. María siempre dijo, no sé qué pasó esos días, yo estaba loca, me morí, era horrible. Dice, nos llevaban... A Pepe y a mí nos tenían que llevar en andas los amigos. Dice, yo vi el dolor de Pepe también, el mismo dolor, ese dolor les unió, porque es cierto que esto les unió. Yo lo veía a él que sufría lo mismo que yo, no sé qué me pasó, me volví loca. Y luego dijo algo que estuvo muy bien, que yo creo que fue muy bonito, porque dijo... las heridas se cierran, pero el dolor no desaparece. Lo arrinconas, lo vas arrinconando a una parte de tu cuerpo para que puedas vivir, para que puedas continuar viviendo, porque si no, no podrías continuar viviendo, pero sabes que siempre está ahí y en ciertos momentos vuelve a aflorar y vuelve a ocupar todo tu corazón, ¿no? Y ese dolor no se va nunca. Y a mí esa imagen, la verdad es que me parece muy acertada para estos casos de dolor tan grande. Y también pienso bueno, que este dolor de la pérdida de un hijo no se puede superar nunca. Vivirá, ese dolor vive contigo hasta que te mueras tú, ¿no? Y bueno, a pesar de todo el dolor les unió, como os decía, entonces volvieron otra vez a intentarlo, se habían separado, se volvieron a casar en Costa Rica, volvieron a tener otros años de matrimonio tormentoso. Se volvieron a casar una vez más
por el rito budista. Luego Pepe dijo que estas dos bodas no habían servido, que no eran legales, o sea que era un poco para la exclusiva. También se habían acostumbrado, en esa época pues se pagaban los reportajes, se habían acostumbrado también a cobrar dinero por las noticias que generaban, pero luego, bueno, separaron sus caminos. Ella siempre habló aterrorizada de este matrimonio, dijo que había sido lo peor que le había pasado, había sufrido una anulación de su voluntad absoluta, los malos tratos eran constantes, la había pasado muy mal, se había sentido anulada como mujer y como artista de todas las formas posibles. Y luego, poquito a poco, por el cariño de los otros artistas, ¿no? Porque María es una mujer muy admirada por otros artistas que le empezaron a proponer temas, canciones. Sabina, recordad que Sabina hizo un disco para ella maravilloso. El himno de María, ese se acabó, que había grabado en el año 1978, se convirtió en el himno de las mujeres, ¿no? Y bueno, y empezó a salir, empezamos a redescubrirla, empezaron a hacerle entrevistas, se reveló siempre como una mujer muy auténtica, muy sincera. No había marcha atrás ya en su matrimonio con Pepe, porque Pepe se casó, bueno, rehizo su vida con una gran escritora, Reyes Monforte. Es una escritora magnífica que ha vendido un montón de sus libros. Yo los veía a menudo. En esa época, bueno, en esos últimos años, la verdad es que casi era más famosa Reyes que Pepe Sancho, porque Reyes hizo un libro que fue, creo que habréis leído la mayoría de vosotros, Un burka por amor. Luego se han hecho series y películas de este libro. Era casi bueno, la paraban por la calle, yo los he visto en aeropuertos, por ejemplo, y el intelectual era Pepe, se quedaba sentado leyendo un libro, además iba vestido ya como un señor con su bufanda, con sus chaquetas, parecía pues un profesor universitario, ¿no? Y era ella, Reyes, las que atendía a la gente, que la gente le, oye, he leído su libro, me parece maravilloso. Ella siempre ha tenido buenas palabras para este matrimonio, se les veía muy felices. Esto es curioso porque había tenido un mal matrimonio con María, ¿no? Y sin embargo sus últimos años de vida, pues la verdad es que fue, yo creo que felices y apacibles. Murió en el año 2013, el hijo Alejandro no quiso ir, bueno, quiero decir, él vio muchas cosas, es muy difícil perdonar a tu padre cuando ves lo que ha hecho a tu madre. Y yo pienso que la vida al final pues le premió a María con este hijo maravilloso, ¿no? Un hijo que ha estado a su lado todo el tiempo, un hijo inteligente además, que ha sabido entender a su madre, que ha sabido reconducir su vida, que ha sabido dejarla, ¿no? Porque los hijos muchas veces lo que hacen es frenarte, ¿no? Él no, él admiraba a su madre, no solamente la quería, sino que la admiraba y quería que volara, y quería que fuera una gran artista y la animaba, la ayudaba en todo. Es un chico que ha vivido el mundo artístico desde muy joven y lo conoce perfectamente, una buena persona, que esta mañana nos ha dado un comunicado muy sentido, ¿no? Muy sentido sobre María Jiménez. Y yo, bueno, le doy mi adiós desde aquí emocionado, porque la verdad es que no solamente es una parte de nuestra memoria que se va, sino una parte de España que creo que ya no va a volver, ¿no? Porque es la representante de una forma, de una época lúgubre, de una época triste en la que los artistas tenían que, bueno, habían pasado hambre, ¿no? Habían luchado mucho para salir adelante. Figuraos la vida de ella, lo dura que fue, y me dejo muchas cosas en el tintero porque es una crónica, esta abuela pluma, que no he tenido tiempo de prepararla mucho, pero quería comunicaros a vosotros esta gran pérdida que la verdad es que se va a hablar mucho, ¿no? De estos días de esto. Hemos tenido a María Teresa Campos, Carmen Sevilla un poquito antes, y ahora lo de María Jiménez. Y a mí me gustaría acabar yo las fiestas que hago en mi casa, cuando me reúno con mis amigos, con mis primas, con mi familia, con mis hermanas, siempre en un momento dado ponemos el Se acabó, ¿no? De María Jiménez. Y yo querría acabar con un verso de María, ¿no? Se acabó y ahora, María, tu mundo es otro. Un beso muy fuerte para todos. A ti, a ella, a todos.